Ahí estamos grabando, así que los vuelvo a saludar a todas y a todos. Muy buenos días. ¿Ya? Entonces, en la clase de hoy, lo que nosotros vamos a hacer es repasar un poco los contenidos de función cuadrática y de funciones polinomiales. ¿Ya? Función cuadrática es un video que les grabó Emilio hace un tiempo ya, hace 2 semanas yo creo, y el de funciones polinomiales es uno de los que yo subí la semana pasada. ¿Ya? Así para la próxima semana, que es la que viene justo antes de este bendito y merecido receso, es que vamos a trabajar funciones racionales, que es otro de los contenidos pendientes, y el de esta semana, que corresponde a exponencial y logaritmo. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar nomás. Directamente cualquier consulta, como siempre, ustedes me avisan y me interrumpen. ¿Ya? Entonces, tenemos este primer ejercicio que tengo proyectado que dice, para cada una de las siguientes funciones, encuentre su forma normal, trace su gráfica y encuentre su valor máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir, no vamos a hacer con detalle las cuatro propuestas que vienen aquí, obviamente, de funciones. Vamos a hacer, por ejemplo, la A y la C, y después el resto de la pega queda pendiente para ustedes. ¿Ya? Porque así también tienen ejercicios propuestos, además de una guía que les voy a subir ahora al término de la clase. ¿Ya? Entonces, lo primero es recordarnos más o menos qué es una función cuadrática. Vamos a repasar un poquito por acá. Si me respondieran por el chat rápidamente, ¿cuántos de ustedes vieron el video de función cuadrática? ¿Se acordarán más o menos? ¿Cuántos alcanzaron para saber con qué nivel tengo que repasar o no? ¿Sí? ¿Los demás, Pablo dice que él lo vio? ¿Los demás significa que no lo vieron? Ah, ya. Aquí Diego dice que no, Pedro dice la mitad, Ignacio dice que no alcanzó. Ya. Entonces vamos a ver con lujo de detalle nomás esta parte al menos por aquí. ¿Ya? Entonces, una función cuadrática. Ah, y tipín 9, 9:20, 9:30, me frenan, ¿ya? Vamos a parar a las 9:20. Tranquilo, Tomás. No, no hay que pedir perdón por estas cosas. ¿Ya? No te preocupes. Tipo 9:20, me paran para hacer la pausa hasta las 9:30 y después seguimos de 9:30 a 10. ¿Ya? Entonces, una función cuadrática es una función que típicamente nosotros vamos a escribir como f de x o y, digamos, igual a este tipo de cosas, ¿ya? Normalmente, yo creo que todos ustedes han trabajado con esta forma de la ecuación cuadrática, ¿sí? Que esto es lo que uno llama la ecuación general, ¿sí? Esto es muy similar a cuando uno habla de ecuación de la recta y habla de la forma de la forma cartesiana, de la ecuación general, de la ecuación normal y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, cuando uno trabaja con una función cuadrática, también hay al menos 2 formas de escribirla. ¿Ya? La ecuación general es la que nos permite, por ejemplo, de alguna manera saber a qué altura cruza con el eje de las x, con el eje de las y, perdón, la función. De alguna manera, este parámetro c siempre me va a indicar una especie de coeficiente de posición, ¿sí? En el sentido de que yo cuando grafique esta parábola, no importa dónde esté en el plano cartesiano, yo siempre voy a saber que en el eje le vamos a poner intersección con el eje y, ¿ya? Porque no importa dónde esté esta parábola, si está corrida hacia la derecha, hacia la izquierda, si abre para arriba, para abajo, todas esas cosas, lo que yo siempre voy a saber es que si yo evalúo esta función en x igual 0, porque en x igual 0 está el eje de la y, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar a por 0 al cuadrado, que es 0, más b por 0, que es 0, y lo único que me va a quedar es el c, ¿sí? Entonces yo siempre voy a saber que en el punto 0, c, la parábola topa con el eje y, ¿ya? Eso es una primera característica que uno siempre maneja de las parábolas. Otra propiedad interesante es la que tiene relación con este parámetro a, ¿sí? Del colegio, de las cosas que ustedes manejen de antes. ¿Alguien se acuerda para qué sirve ese parámetro? Lo hemos conversado en otras ocasiones, ¿sí? Fabián levantó la mano. ¿Eso está bien o fue un error, Fabián? Fabián, ¿estás por ahí? Ah, ya, vale. A ver, para ver hacia dónde da, arriba o abajo, dice Madeleine, la forma de la gráfica. Fabián también dice que sabe lo que es, si va hacia arriba o hacia abajo. Pablo lo mismo, Gabriel igual. Perfecto. ¿Sí?
Ignacio, lo que define que sea una parábola es que esto sea una fórmula cuadrática, ¿ya? Siempre que yo tenga una ecuación donde yo tenga un x cuadrado aquí, la gráfica de esto siempre va a ser una parábola, ¿ya? Y tal como indicaban varios de sus compañeros, muchas gracias por la respuesta de ahí, es que el parámetro A me habla de que si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Lo que en términos más, digamos, estrictamente matemáticos, hablamos de concavidad o de convexidad, ¿sí? Y haciendo un pequeño repasito, uno dice, por ejemplo, es que si la constante A es mayor que 0, entonces F es convexa, ¿sí? Y aprovechando lo que dice Fabián por ahí, le vamos a poner aquí feliz, ¿sí? Y por otro lado, si A es menor que 0, entonces F es cóncava. O, como está diciendo Fabián por ahí, triste. Esto tiene que ver con la forma que tiene el gráfico, ¿ya? Cuando una función es convexa, quiere decir que tiene este comportamiento de acá, mientras que si yo digo que una función es cóncava, es que tiene este comportamiento de acá, ¿ya? Efectivamente, también pasa que si yo sé que mi parábola es convexa, entonces yo siempre le voy a poder encontrar un mínimo, y si mi parábola es cóncava, entonces yo siempre le voy a poder encontrar un máximo, ¿ya? Entonces, esa es otra propiedad fundamental de las funciones cuadráticas, que vamos a anotar por acá, es que vamos a decir, toda función cuadrática, le vamos a poner nombre a todo esto, posee un punto que llamaremos extremo, ¿sí? O más allá, de hecho le vamos a poner el nombre más concreto que tiene para el caso de las parábolas, tiene un punto que llamaremos vértice, que nos indica la ubicación, entonces, del máximo o del mínimo de la función. ¿Ya? La ubicación de la parábola según corresponda, ¿ya? Esto siempre es algo muy importante de una parábola. Cuando uno trabaja con una función que es una parábola, siempre se pone más o menos contento, digamos, porque va a ser fácil identificar el máximo o el mínimo según corresponda, ¿ya? ¿A qué me refiero al según corresponda? Que si yo tengo una parábola convexa, por ejemplo, entonces una parábola convexa nunca va a tener sentido buscarle un máximo, ¿ya? Solo va a tener sentido buscarle mínimos porque, dada esta estructura geométrica que tienen, como de carita feliz, digamos, como dice Fabián, esa función siempre tiene un mínimo en este punto más bajo de la parábola, ¿ya? Mientras que una parábola que sea cóncava siempre va a tener un punto que vamos a llamar máximo, ¿ya? Que es el que corresponde a esta cosa de acá, ¿ya? Una propiedad de las parábolas es que uno, si es que tiene si es que uno tiene la ecuación de la parábola escrita así, entonces decimos si f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, entonces la coordenada x de su vértice corresponde a la cantidad menos b partido en 2a. ¿Sí? Entonces cuando uno tiene una parábola, siempre va a ser capaz de identificar dónde está el vértice, porque yo siempre tengo esta formulita donde sé que la coordenada x del vértice está ubicada en la constante menos b partido por 2a, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomara esta primera función de acá, ¿ya? Vamos a escribir un poquito, todavía no vamos a empezar a hacer el ejercicio, pero podemos mirar esta cosa como un ejemplo, ¿sí? Si f de x corresponde a, decía, 3x cuadrado, se me olvidó el resto de la función. 3x cuadrado menos 6x más 5. Menos 6x más 5. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en esta función de acá, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Por tonta que parezca la pregunta, tiene una sutileza, así que tengan cuidado para responderme. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? ¿Qué dice el público?
Perfecto. ¿Sí? El A vale 3 en este caso, que es directo de mirarlo acá. El C también es directo de mirarlo acá y sabemos que vale 5. Y la sutileza que yo les decía anteriormente, que todos los que respondieron me identificaron perfecto, es que el B vale menos 6. ¿Ya? Esto siempre se lleva el signo que aparece por acá. ¿Ya? Si se fijan, yo siempre tengo escrita la parábola como ax cuadrado más bx más c. Entonces, si cualquiera de estas constantes aparece con un signo menos adelante, entonces se tienen que llevar el signo menos en su valor. ¿Ya? Entonces, yo podría identificar perfectamente dónde está la coordenada x del vértice de esta parábola si es que yo calculo menos b, que en este caso sería menos 6, partido en 2a, 2 por 3. Entonces esto me queda menos por menos es más, me queda 6 partido 2 por 3, que es 6. Entonces yo sé que en x igual 1 está ubicado el vértice. ¿Ya? Como yo también veo que el coeficiente, perdón, ya tengo marcado el coeficiente por acá. El coeficiente A es 3, en particular yo sé que 3 es una cantidad mayor que 0, ¿ya? Y también sé que el vértice está ubicado en x igual 1, entonces más o menos, dependiendo de dónde esté ubicado el vértice en la coordenada y, yo sé que mi función va a tener una estructura así, como es con constante positiva, tiene que ser convexa. Y como el vértice está ubicado en x igual 1, entonces, por ejemplo, todavía no sabemos cuánto vale la y del vértice, eso lo podemos conversar un rato más, pero yo sé que mi parábola debiera tener una forma más o menos como la siguiente. Una cosa así. Con el vértice ubicado en la coordenada x igual 1 y también tiene que tener forma de convexidad porque su constante a es positiva. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene una función de este estilo, siempre es capaz de identificar más o menos todas sus propiedades y más o menos, digamos, elucubrar cómo es su gráfico cuando yo la tengo escrita de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Pero además, hay otra forma de escribir la fórmula de una cuadrática que corresponde a su ecuación normal, que es lo que vamos a conversar un poquito ahora. ¿Ya? También podemos eh, escribir una parábola en su forma... Ah, me faltó una última cosita. Muy rápido por acá. Si yo tengo la forma general... Perdón, tengo que borrar acá. Además, si f de x es ax cuadrado más bx más c, sus raíces o sus ceros, ¿sí? Sus ceros o raíces están dados por la fórmula. Esta otra propiedad que uno conoce muy bien de las funciones cuadráticas, ¿verdad? Si yo tengo una ecuación cuadrática en general, yo siempre sé que si ando buscando los ceros o las raíces de una función, pregunta a alguien, ¿se acuerda lo que son los ceros o las raíces de una función? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Alguien se acuerda? ¿Me podrían decir por el chat? Vamos a escribirlo por acá, como Pablo no se acuerda, no hay ningún problema. Exactamente, las soluciones de una ecuación de acá, los ceros, las raíces de esto de acá, son las soluciones de la ecuación f de x igual 0. ¿Sí? Esta cosa de acá. Entonces, cuando uno quiere resolver exactamente el o los valores de x cuando la y se hace 0, correcto. Entonces, si a mí me ponen una ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, yo sé que uno cuando tiene una cuadrática siempre trata de factorizarlo, qué sé yo, pero también entonces uno tiene una formulita, ¿verdad? Hay una formulita con la que uno sabe calcular todas estas raíces de acá, que es la de la cuadrática, que no se la voy a pedir por el chat porque es difícil de escribir, pero es esta de acá, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso, perdón, todo esto de aquí, partido en 2a. ¿Sí? Entonces, esta estructura que yo tengo acá va a corresponder siempre a las soluciones de mi cuadrática cuando eso, la fórmula esta de Bhaskara. ¿Ya? Entonces, y también aquí es donde aparece este otro monstruito acá, ¿cierto? Que es el que uno llama el discriminante.
y uno tiene que saber que si el discriminante es positivo, ¿qué pasaba con el discriminante positivo? ¿Alguien recuerda? Vamos a poner aquí el discriminante que era b cuadrado menos 4ac. Perfecto, muy bien, Madeleine. Súper. Este bicho de acá recibe el nombre de discriminante. ¿Ven? Estamos repasando todas las cosas de cuadráticas que, si se fijan, me las están diciendo ustedes. Así que, más o menos, manejábamos bien las cosas. Hay tres alternativas, ¿cierto? El discriminante es positivo, el discriminante es cero o el discriminante es negativo. ¿Sí? Si es positivo, entonces dos raíces distintas, ¿verdad? Si tengo discriminante igual a cero, una raíz, ¿sí? O de alguna manera son dos raíces iguales, así que en el fondo uno dice una raíz. Y si el discriminante es negativo, ¿qué es lo que pasa? No hay soluciones reales. ¿Sí? Una cuadrática a lo más va a tener dos raíces, ¿ya? De hecho, en estricto rigor es como que siempre tuviera estas dos raíces, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo discriminante positivo, entonces son dos raíces distintas. Si yo tengo discriminante nulo o igual a cero, entonces como que las dos raíces son iguales, así que en el fondo tengo una. Y tengo este otro escenario donde el discriminante es negativo, y aquí en el fondo, como bien dice Gabriel, todavía tengo dos raíces, pero lo que pasa es que esas dos raíces se me arrancan al mundo complejo, ¿ya? Entonces son dos raíces conjugadas, como bien dice. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el discriminante y ahí sí que terminamos todo lo que sabemos de una cuadrática cuando la tenemos en su forma general. ¿Ya? Entonces ahora sí, voy a retomar lo otro, además. Exactamente. Lo que tiene que ver con las raíces, por ejemplo, es que las raíces además son donde choca con el eje de la X, como bien dice Gabriel. Entonces, cuando yo tengo discriminante positivo, es que mi parábola choca dos veces con el eje X. Si es que tengo discriminante igual a cero, es que la parábola choca una sola vez justo en el vértice. Y si tengo discriminante negativo, es que la parábola se me quedó flotando por arriba o bien por abajo del eje X y no intersecta nunca con ese eje. ¿Ya? Muy bien, Gabriel, gracias por complementar lo que habíamos dicho por acá. ¿Sí? O sea, además, una cuadrática siempre puede escribirse en su forma normal. ¿Sí? Ya. Tranquilo, Jonathan. Gracias por el aviso porque yo también tengo BTR. ¿Sí? Así que si se te cae, tú puedes volver porque no tengo la clave, no tengo la clase con contraseña ni nada, ni sala de espera. ¿Ya? Tú llegas y entras nomás, no te preocupes. Y si te pierdes algo, recuerda que la clase está quedando grabada. Así que no hay mayor inconveniente. ¿Ok? No te asustes, que esto con la lluvia, este tipo de cosas pasa. Ya, entonces, en su forma normal, porque ya teníamos la ecuación general de una cuadrática. La ecuación normal corresponde a la siguiente. Cuando yo tengo f de x igual a, le voy a poner a, no me acuerdo qué letra ocupó el Emilio en este video, pero es a por x menos h cuadrado más k. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de ocupar esta fórmula en vez de otras? ¿Ya? Es que cuando yo tengo escrito esto de aquí, entonces el vértice siempre lo voy a poder identificar con las coordenadas h, k. ¿Ya? Entonces, la gracia, la gran garantía de pasar una función cuadrática de su forma general a su forma normal es que me va a permitir identificar de manera inmediata dónde está ubicado el vértice de esa parábola. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, exactamente me va a permitir sacar al ojo, como dice Ignacio, la posición de la parábola, ¿ya? Porque además acuérdense que con los contenidos que nosotros tenemos de técnicas de graficación, aquí vamos a poder identificar perfecto que esto va a ser un gráfico como el de x cuadrado, pero que va a estar desplazado, si yo tengo la variable x y a la variable x la resto en h, ¿qué va a pasar entonces con el vértice? ¿Quién se acuerda? Si yo tengo esto de aquí,
perfecto, como dice Ignacio, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? En la coordenada, según lo que diga h, ¿sí? Y si además de eso yo le sumo k, entonces se mueve hacia arriba, como dice Ignacio. Entonces lo que está pasando es que estoy tomando la función x cuadrado, la estoy desplazando en h para los lados y en k para arriba o para abajo. Entonces lo que estoy diciendo es que estoy pescando x cuadrado y la estoy reubicando en su vértice, ¿sí? Y al multiplicarlo por a, lo que hace es que la función se me va a estirar, o si el a es negativo incluso, se me va a tirar para abajo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esta es como la forma más sencilla de analizar una función, pero normalmente uno se queda con la otra, digamos, porque la fórmula de Bhaskara es la que nos resuelve todos los problemas para encontrar digamos, las raíces, ¿ya? Aquí no es tan sencillo encontrar las raíces de la función, ¿ya? Dicho eso, volvamos al ejercicio, porque hasta aquí solo hicimos una recapitulación de los contenidos importantes de parábola. ¿Se entendió más o menos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se acordaron de estas cosas? Probablemente lo único nuevo para ustedes es la ecuación normal de una parábola, ¿ya? Todo lo demás son cosas que uno más o menos ubica del colegio, ¿ya? Súper. Entonces vamos a la primera. Ahora, Shakti, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estas funciones que están escritas en general y las vamos a traspasar a su forma normal. Así que yo creo que con eso vamos a entender súper bien lo que involucra todo esto. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Ni un problema. Entonces, para cada una de estas funciones cuadráticas, ya yo les propongo que hagamos todos juntos aquí la A y la C, para alcanzar a mirar los otros ejercicios. Vamos a encontrar primero su forma normal, después vamos a trazar su gráfica y vamos a encontrar el valor máximo o mínimo, o sea que vamos a identificar bien el vértice, ¿ya? Entonces, vamos con la primera que dice 3x cuadrado menos 6x más 5. Entonces esto dice y igual a 3x cuadrado menos 6x más 5. Exactamente, madre. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de completar cuadrados, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer para tomar este monstruo de acá y traspasarlo a su forma normal? Es que vamos a hacer lo siguiente. Primero, voy a identificar exclusivamente lo que tiene x, que es el 3x cuadrado menos 6x. El 5 lo voy a dejar afuera por mientras, ¿ya? Y solo voy a analizar esto de acá. Si se fijan lo que yo acabo de subrayar aquí en naranjo, dice 3x cuadrado menos 6x. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a factorizar por 3. Y voy a decir 3 factor de x cuadrado menos 2x. ¿Sí? Y a esto le voy a seguir sumando el 5 que tengo allá afuera. ¿Ya? Entonces, ahora en morado, voy a mirar este paréntesis que me quedó aquí. ¿Ya? Entonces, lo vamos a trabajar aparte. Tengo x cuadrado menos 2x. Este compadre de acá es casi un cuadrado perfecto, ¿ya? ¿En qué sentido es casi un cuadrado perfecto? Es que ustedes saben, en general, cuál es la estructura que tiene un a más b al cuadrado, ¿cierto? Si yo tengo un a más b al cuadrado, por cuadrado de binomio, yo sé que esto es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y si esto fuera un a menos b cuadrado, que también es un cuadrado perfecto, esto sería entonces a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces, si se fijan, esto que yo tengo aquí subrayado en morado, tiene el x cuadrado, es como que tiene el menos 2ab, entonces como que le falta el b cuadrado. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, adentro de este paréntesis naranjo, ¿qué es lo que faltaría para que esto de aquí fuera un cuadrado perfecto? El más 1. ¿Están de acuerdo con Gabriel? Porque si esto que está aquí en naranjo fuera un x cuadrado menos 2x más 1, entonces este compadre sería x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, retomamos este ejercicio por acá. Esto sería igual a 3 por x cuadrado menos 2x y como me falta un 1, carepalo, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar un 1 aquí adentro para armar el cuadrado de binomio. Todavía tengo el más 5 por el que pregunta el Pablo por ahí, pero como sumé un 1 aquí, tengo que restar algo aquí afuera para poder terminar de arreglarlo, ¿sí? Pero hay un detalle.
como yo agregué el 1 aquí adentro, este 1 que yo agregué después se va a ir multiplicado por 3. Entonces, en realidad lo que yo estoy haciendo es que estoy sumándole 3. Como yo le agregué un 3 ahí adentro, tengo que restar un 3 aquí afuera. ¿Me cacharon? ¿O los perdí ahí? ¿Se entiende bien? ¿Sí? En estricto rigor, si se fijan, por eso lo que dice Brian está casi correcto, pero lo que hizo Brian ahí es que le restó un 1 afuera, pero en realidad tengo que restarle 3, porque este 1 que yo agregué aquí en morado, después tiene que multiplicarse por 3 aquí. ¿Sí? Entonces, exactamente, como dice Gabriel, es sumar un cero conveniente. Hay varios de nosotros, digamos, por si se lo encuentran en un libro, esto es una tontera, pero hay varios de nosotros, profes de precálculo, digamos, que este tipo de técnicas donde uno suma o resta cosas, dice esto es un ni quita ni pone. ¿Sí? No estamos sumando ni restando nada, entonces esto le ponemos esta cosa acá. De hecho, hay varios libros de matemáticas donde tratando de hacerse lo chistoso, le atribuyen esta técnica a un matemático ruso-japonés, que es ni quita ni pone, pero en el fondo es la misma cuestión, pues el cero conveniente, esta forma elegante de decir sumo un cero conveniente o multiplico por un uno conveniente, uno dice, hacemos ni quita ni pone, como sumé 3 acá, los tengo que restar por fuera para completar el cuadrado perfecto y no quedarme con nada de sobra en la función. ¿Ya? Y ahora que yo completé esto, ahora si se fijan, esto me va a decir, por lo tanto, esta i rara que yo tenía ahí arriba, ahora se convirtió en 3 por x cuadrado menos 2x más 1, que ahora es x menos 1 al cuadrado, y más 5 menos 3, me va a quedar más 2. ¿Sí? ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Alguien que se haya perdido hasta ese punto? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, déjeme mirar una cosa por acá. Perfecto. Entonces, si se fijan ahora que yo tenía la forma normal y yo les decía entonces cuando dice x menos h al cuadrado más k, entonces el h, k, ojo, cambiándole el signo al h, entonces me va a indicar dónde está el vértice. Entonces ahora yo miro esta cuestión de acá, entonces identifico que este de aquí, el h vale 1 y que el k vale 2. Entonces, sin pensarlo más, sabemos perfecto que el vértice de esto está ubicado ¿en qué punto? ¿Dónde me dicen ustedes que está? En el 1,2. Súper, Juan. ¿Sí? Y aquí yo identifiqué perfectamente dónde está el vértice, perfecto como dice Ignacio, 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Madeleine, pregúntame nomás. No, en este caso no se toma el menos 1 porque si te fijas la forma normal ya viene escrita con un x menos h. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaba con la ecuación general, que venía todo en positivo. Aquí el menos ya viene, entonces hay que considerarlo con cambio de signo. Si te sale x menos 1 al cuadrado, entonces el vértice está en x igual 1. Y como dice Hernán, si saliera x más 1, entonces el vértice se toma con menos 1. ¿Me cacháis? ¿Sí? Perfecto. Vale, no hay problema. Y aprovechemos un poquito, po, porque algo que no conversamos por acá es que esta A mayúscula que yo tengo aquí no es exactamente la misma constante de la otra. Ah, bueno, la verdad es que sí. Este de acá cumple el mismo rol que la cumplía en la ecuación general. ¿Ya? Entonces, cuando esa A sea positiva, yo voy a saber que mi ecuación es convexa. Y si esa A es negativa, entonces yo voy a saber que mi parábola es cóncava. ¿Perfecto? Entonces, si miramos a este compadre de acá, ya sabemos dónde está el vértice y además sabemos como el A es 3, sabemos entonces que esta función va a ser convexa, tal como dice Ignacio en el chat. ¿Sí? Entonces, con esta información ya podemos chamullar más o menos en el gráfico. ¿Sí? Fíjense que la pregunta decía, encuentre su forma normal, estamos listos, trace su gráfica, eso es lo que vamos a hacer ahora, y encuentre su valor máximo o mínimo, eso también ya lo tenemos porque identificamos el vértice. ¿Sí? Pregunta, como esta parábola es convexa, o sea que abre hacia arriba,
les pregunto a ustedes, ¿tiene máximo o tiene mínimo? Tiene mínimo, correcto, súper. Madeline, Chakti, Pablo, Ignacio, Tomás, súper. ¿Ya? Y con todo lo que tenemos aquí, ya como ya les decía, ya podemos chamullar su gráfico porque ya tenemos esta cosa por acá. Sabemos que el vértice está en el 1,2, así que si el 1 está aquí y el 1 y el 2 están acá, en el 1,2, sabemos que el vértice está acá y que su coeficiente A es 3 por la Shakti, por esta A que tengo aquí. Este de aquí es el que corresponde al coeficiente A. ¿Sí? Entonces yo tengo mi parábola por acá, yo sé que tiene que ser convexa y que el vértice tiene que pasar por aquí, entonces mi gráfica más o menos es esa de ahí. ¿Ya? ¿Se cachó? ¿Se entiende bien? Para reconfirmar que todo esto anda bien, vamos a tirar en GeoGebra el gráfico de la función para verificar que este gráfico que nosotros hicimos chamullando, porque si se fijan, lo único que sabemos es dónde está el vértice y cuánto es la convexidad, pero el gráfico de todas maneras nos va a quedar súper parecido a lo que hicimos a puro ojo, ¿ya? Entonces esa es la gracia de escribir una parábola como su ecuación normal, porque escribir una parábola con su ecuación normal me va a permitir siempre identificar bien ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a compartir el GeoGebra, ¿sí? ¿Todos ven mi GeoGebra en este momento? ¿Sí? Perfecto. Vamos a graficar entonces la función f de x, que era 3x cuadrado, ¿verdad? Menos 6x más 5. ¿Sí? Y ahí está graficada en verde, quedó igualito a lo que habíamos hecho nosotros a mano, ¿sí? Si se fijan, aquí está el vértice, que yo lo identifico perfecto en el punto 1,2, como la constante A nos dio 3, entonces era una parábola convexa, entonces esto que tenemos graficado aquí versus nuestro monito hecho a mano, no hay nada que envidiar porque quedó igualito, ¿sí? Así que ya tenemos una primera forma, una primera parábola que graficamos nosotros mismos antes de tirarle al GeoGebra, ¿sí? El GeoGebra solo lo ocupamos para verificar, ¿sí? Hagamos la letra C de este mismo ejercicio para convencernos de que sabemos hacer bien esto. ¿Quedó alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien? Muchas gracias. Vamos bien. Entonces, vamos con la tercera. Me voy a saltar la B porque si se fijan de nuevo tiene un coeficiente 3, entonces quiero cambiarme por otra. Quiero cambiarme por una cóncava. ¿Bien, Ignacio? ¿Está bien entrenado el ojo? Entonces dice 3 menos 4x menos 4x cuadrado. 3 menos 4x menos 4x cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reescribir esto, digamos, esto es una tontera, pero normalmente cuando uno trabaja con parábolas, típicamente prefiere que el x cuadrado vaya primero escrito. Entonces vamos a anotarlo al revés, menos 4x cuadrado menos 4x más 3. Esa es la misma parábola, ¿verdad? Y hacemos lo mismo de antes. Miro exclusivamente lo que tiene x y factorizo por alguna constante común. ¿Por qué constante podría factorizar aquí? ¿Sí? Por el 4, aprovechemos de multiplicar por menos 4 al tiro. ¿Sí? Hacerlo por 4 está correcto igual, ¿ya? Pero prefiero hacerlo por menos 4 porque así aquí adentro me queda más limpio el x cuadrado más x. ¿Ya? Cierro el paréntesis acá, dejo un más 3 aquí, y de nuevo, ahora tenemos esta estructura de acá que debiéramos tratar de completar para que esto me salga como un cuadrado perfecto. De nuevo, queremos que esto tenga la forma de x más algo al cuadrado, que debiera ser entonces x cuadrado más 2 veces a por x más a cuadrado. Entonces, el x cuadrado, ahí está. El 2ax tendría que ser x. Entonces vamos a ver, pues, si 2ax en el fondo me va a dar x, yo puedo cancelar las x, y si se fijan acá, me queda que 2a vale 1, y por ende, el a tiene que valer un medio. Entonces, como el a tiene que valer un medio, lo que yo tengo que sumar aquí adentro es un medio al cuadrado, para poder completar el cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, vamos recapitulando. Esto me va a quedar igual a menos 4 factor de
x cuadrado más x más un medio al cuadrado, que es un cuarto, ¿sí? Más 3, pero entonces, tengo este un cuarto aquí que yo sumé, que al final lo voy a multiplicar por menos 4. Entonces, menos 4 por un cuarto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 1. Entonces yo a toda esta cuestión de acá le agregué un menos 1. Por ende, para que se compense, tengo que sumarle un 1 aquí afuera. ¿Sí? Por eso quería que hiciéramos este ejercicio todos juntos, porque tiene mucho cambio de signo, lo que había que agregar en una fracción, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos bien lo que estoy haciendo acá? Dime nomás, Shakti. Ni un problema. Vamos a hacerlo por acá. Yo tengo este x cuadrado más x. Ahora les voy a explicar a Antonia, no hay problema. Tengo por acá x cuadrado más x. Yo quisiera que esto tuviera la pinta de un x más a al cuadrado, que nosotros sabemos que tiene que tener esta estructura de aquí. Entonces tiene que tener x cuadrado más 2ax más a cuadrado. Entonces, la x cuadrado y la x cuadrado ya están. Pero ahora, para que esto funcione, el x que yo tengo acá tiene que compensarse con el 2ax. ¿Por qué? Porque así puedo armar el cuadrado completo. ¿Ya? Entonces yo de aquí saco una ecuación, que es que mi x tendría que ser igual a 2ax, y ahí yo puedo despejar cuánto vale la a. Se cancela la x de acá. Esto me dice que 1 es lo mismo que 2a, y por ende tiro el 2 a dividir, y la a tendría que valer un medio. ¿Ya? Entonces si yo calculo x más un medio al cuadrado, me quedaría cuadrado al primero, x cuadrado, más el doble producto, 2 por x por un medio, más el segundo al cuadrado, que sería un medio por un medio, un cuarto. Se me cancela este 2 con este 2, y al final me queda x cuadrado más 1 por x por 1, me queda x más un cuarto. Y si se fijan ustedes, el x cuadrado más x, yo ya lo tengo acá. Entonces, para completar el cuadrado, lo único que tengo que hacer es sumarle el un cuarto. ¿Se entiende bien hasta ahí? Todavía no agreguemos el más 1. Quiero saber si hasta aquí me cacharon bien. ¿Se entiende bien por qué agregué el un cuarto? ¿Sí? Shakti dice que sí. Pablo dice lo mismo. Gracias, Diego. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí agregué un cuarto. Entonces, como agregué un cuarto, mi función ya no es igual a lo que era antes, porque le estoy sumando algo a la fuerza. Entonces, ahora lo que puse, el un cuarto, lo tengo que quitar para que esto se me compense. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que antes, por ejemplo, cuando yo sumaba el 1, al final ese 1 se multiplicaba por 3, y por eso yo restaba 3? Lo que va a pasar ahora es que este un cuarto se me va a multiplicar por menos 4. Entonces al final me va a terminar restando 1. Y como me va a terminar restando 1, yo tengo que agregarle a la fuerza un más 1 para que se compense lo que yo agregué. ¿Se entiende un poquito mejor ahí, Antonia? ¿Sí? Perfecto. Es este un cuarto de acá, que ahora multiplicado por allá me va a dar un menos 1. Entonces este menos 1 lo compenso sumando más 1 acá. ¿Ya? Esto es una nota bien importante, ¿eh? Lo vamos a apreciar por acá. Siempre que agreguemos algo, que agreguemos un término para completar cuadrado, debemos compensar afuera. ¿Sí? Y ese compensar afuera, hay que tener cuidado que, por ejemplo, si yo agrego en un cuarto, no es restar en un cuarto aquí. Siempre hay que tomar este un cuarto, multiplicarlo por la constante a, y dependiendo de lo que me salga, compenso. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya estamos listos con este de acá, porque ahora todo esto me quedó menos 4 por x cuadrado más x más un cuarto, que nosotros ya sabemos que es x más un medio al cuadrado, más 3 más 1, que es 4. Y ahí terminó entonces que mi parábola y se escribe como menos 4 factor de x más un medio
al cuadrado más 4. Pregunto, ¿dónde me quedó el vértice de esta parábola? ¿Qué dice el público? Es casi el 1/2, menos 1/2. Bien, Hernán. Bien, Juan, también. Tengo el menos 1/2 y el 4. ¿Sí? Entonces, chamullemos el gráfico de nuevo y después lo verificamos con GeoGebra. Ya, pero no tan chamullento. Por último, que los ejes queden derechos. Ya. Tengo, si acá está el 1, entonces por aquí estará el menos 1/2. Y aquí vamos a tirar el 1, 2, 3, 4. Entonces tengo el menos 1/2 con el 4. Yo sé que aquí está el vértice y pregunta, ¿esta parábola es convexa o es cóncava? ¿Qué me dicen ustedes? Cóncava. ¿Por qué, Ignacio? Estoy de acuerdo. Quiero saber por qué. Por el menos que acá hay un menos 4, ¿cierto? Entonces, como esto de acá es negativo, entonces mi parábola es por menos 4, así que es una parábola bien apretadita, pero que va bajando así más o menos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Compramos que ese debiera ser más o menos el gráfico aproximado de la función? ¿Sí? Vamos a ratificar con GeoGebra. Entonces esta era 3 menos 4x menos 4x cuadrado. 3 menos 4x menos 4x cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Si ubicamos el vértice por acá, me dio con coordenadas menos 0,5, o sea, menos 1/2,4, y tenía esta concavidad, digamos, o apertura hacia abajo para poder verificar que está todo bien. ¿Se cachó? Entonces, así es como se hacen estos problemas. Cuando uno le piden pasarlo a forma normal y graficarlo, la gracia de la forma normal es que me dice al ojo dónde está el vértice y con la constante que esté multiplicando al paréntesis del cuadrado, yo voy a poder identificar si mi parábola es convexa o cóncava y ya puedo chamullar el gráfico con toda tranquilidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Me pasé un poco de lo que yo pretendía, así que son las 9:28, tomémonos 7 minutitos de pausa, ¿ya? A las 9:35 seguimos con los otros ejercicios, ¿ya? Oblíguense a estirar las piernas, vayan por un vasito de agua, por un té, por un café, lo que tengan a mano, ¿ya? Y retomamos en unos minutitos más, ¿sí? Yo me voy a silenciar ahora, pero si alguien tuviera consulta, voy a estar aquí por cualquier cosa. Profe, yo tengo una. Dale nomás. Al principio de la clase, con la fórmula del vértice, del menos b partido 2a, no sé qué hacer con el resultado, no me quedó claro. Ah, ya. Entonces, los demás están en pausa, ¿cierto? Andan caminando por ahí, qué sé yo, no hay ningún problema, pero respondamos por acá. Si te fijas aquí, yo aquí puedo identificar que el A vale menos 4, ¿verdad? Aquí yo también puedo identificar que el B vale menos 4 y también puedo identificar que el C vale 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí, eh, si te fijas, lo que yo sé es que la coordenada X del vértice está en menos B partido por 2A. Si yo reemplazo, me va a quedar en menos 4 partido por 2 por menos 4. Menos con menos es más. Esto me da 4 partido 2 por menos 4, que es menos 8. Y esto me vuelve a dar menos 1/2. Entonces el ¿Sí? resultado es solo x. El resultado es solo la coordenada X. La coordenada Y no te sale así nomás. ¿Cachai? Ah, ya. Ya. Eso es todo. Pero es básicamente ratificar lo que te aparece con la ecuación normal. Ok. ¿Cachai? Ya. Gracias. Eso. Vale. Check, ¿a qué diapositiva te refieres? No, Ignacio, todavía no pasamos el límite en este semestre. El límite es el primer contenido del próximo semestre de cálculo diferencial. ¿Sé que te referías a esto? Bueno, si andas por ahí y quieres que proyecte otra cosa, me avisas, pero eso es lo último de la clase. ¿Ya? Sebastián, me imagino que eso tiene que ver con la tarea.
la idea es que sacaran un pantallazo, digamos, de los gráficos que aparecen. ¿Cachai? Si no, puedes bosquejarlo tú, pero la verdad es que basta con que saques pantallazo de lo que te salga en el graficador y lo adjuntes como respuesta, no hay problema. Ignacio, efectivamente, el resto del semestre lo pasamos estudiando funciones. Ya en la clase de hoy día vamos a mirar parábolas y polinomiales. Ya la próxima semana vamos a ver racionales y exponenciales, logarítmicas. Y después nos vamos a poner a estudiar funciones trigonométricas. Y ahí se nos va a ir el semestre. ¿Sí? Digamos, después del repaso, perdón, después del receso, eso quería decir. Después de la semana de receso, de ahí para adelante es pura trigonometría. ¿Sí? Sebastián, sí, mándamelo el mail, ¿ya? Porque lo que pasa es que si lo adjuntas aparte, bueno, lo otro que podría hacer es volver a entregar, acuérdate que hay plazo hasta mediodía, me parece que puse. Eh, Tienes que adjuntar el informe anterior y además este otro archivo, porque si entregas solo el gráfico, después la entrega a nosotros nos llega solo el gráfico, ¿cachai? Porque lo que entregues ahora pisa tu entrega anterior. Entonces tendría que mandar los dos archivos y no hay ningún problema. ¿Sí? Fabián, lo de las notas en las tareas es que nosotros les estamos mandando a lo largo del semestre, me parece que son 6 tareas las que vamos a alcanzar a mandar, y de esas 6 nosotros vamos a tomar un subconjunto de mejores, no me acuerdo si vamos a tomar las mejores 4 o las mejores 5, de eso no me acuerdo bien, pero puedo conversarlo con los otros profes y volver a escribirlo en el foro, ¿ya? Pero de todas maneras, eso está en el documento que yo les publiqué, pueden revisarlo ahí, ¿ya? Pero en el fondo no vamos a tomar todas las tareas, vamos a eliminar la peor o las dos peores. No me acuerdo bien cómo era. ¿Ya? Eso, vayan a estirar las piernas estos 3 minutitos que quedan, yo voy a hacer lo mismo, ¿ya? Voy igual.
Ya, chiquillos, estoy de vuelta por acá. Aprovechando, me voy a colgar un poquito de lo que están discutiendo en el chat. Si les resulta más cómodo comprimirlo ustedes y mandarlo, no hay ningún problema. Pero cuando ustedes mandan más de un archivo en una entrega, Ucampus lo comprime solo. Y después uno como profe le llega el punto RAR con todo metido adentro. Así que no hay problema. ¿Ya? Así que si no saben comprimirlo, no se preocupen y suben los dos archivos juntos. ¿Ya? Vayan volviendo, están por ahí, me pueden responder. Perfecto. Ya. Entonces, ya terminamos parábolas. Yo traía otro problema de parábolas ahora, pero la verdad es que en honor al tiempo me voy a saltar al próximo que tiene que ver con polinomios. ¿Ya? De todas maneras, les dejo proyectado el ejercicio acá. ¿Sí? Se los leo un poquito y les explico más o menos cómo se resuelve. Dice, el arco interior del puente de esta figura de acá es una parábola. ¿Sí? Si un barco desea atravesar de la forma ilustrada, ¿cuál es la altura máxima que debe tener para poder cruzar? ¿Ya? De eso se trata la pregunta. Entonces, nos están diciendo que este compadre acá es una parábola, ¿sí? Y en el fondo nosotros ya sabemos escribir las parábolas de dos maneras. Nosotros sabemos escribir la parábola como ax cuadrado más bx más c, o bien sabemos que escribirla como a por x menos h al cuadrado más k, ¿sí? Siempre yo voy a necesitar tres constantes para poder definir completamente mi parábola. Si lo tengo de forma general, necesito la A, necesito la B y necesito la C. Si lo quiero escribir de forma normal, necesito la A mayúscula, necesito la H y necesito la K. ¿Ya? Y en el problema básicamente lo que están haciendo es que me están entregando distintos datos, por ejemplo, para saber yo cuáles son los coeficientes que yo debiera completar. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias formas de resolver este ejercicio. Yo les voy a decir la que a mí me parece la más directa, digamos. ¿Ya? Supongamos que yo tengo mi parábola, o sea, que yo tengo mi eje de coordenadas aquí. ¿Ya? Justo al medio. Acá y acá. Entonces aquí tengo el eje X y acá tengo el eje Y. Alguno de ustedes podría ponerlo por acá. ¿Sí? Otra alternativa que parece razonable es poner el eje de coordenadas aquí. El X acá y el Y acá. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué yo prefiero al medio? Porque al medio me queda el tiro que choca con la Y a la altura 50. Entonces, si yo estoy escribiendo ecuación normal, al tiro, esto me va a indicar entonces que la C vale 50. ¿Se cachan? Porque si yo estoy parado justo al medio y mi parábola cruza con el eje de la X en el 50, entonces la C vale 50, con el eje de la Y, perdón, en el 50, entonces la C va a valer 50 al tiro. ¿Ya? Además, como está centrada justo al medio, uno puede decir, por ejemplo, que en el coeficiente B uno puede probar cuando ya prueba con algunas cosas que el B va a valer 0. ¿Ya? ¿Cómo les indico yo que este B vale 0? Si yo me paro aquí en el eje naranjo, entonces yo veo 3 puntos de la parábola. Veo que la parábola pasa por el punto x igual 0, y igual 50. Ahí tengo un punto. También puedo mirar por allá que pasa por el punto x igual 120, y igual 0. Y también va a pasar por el punto x igual a menos 120, y igual a 0. Entonces, con estos tres puntos, si yo reemplazo ahí, me va a dar tres ecuaciones para tres incógnitas que son el A, el B y el C. ¿Sí? Además, si yo los miro aquí en el centro, si es que yo digo que estoy aquí en el punto 0,50, eso me va a dar al tiro que la X vale 0 y que la K vale 50, y solo me va a faltar la constante A mayúscula. ¿Ya? Por otro lado, si yo me paro en el eje rojo, entonces la parábola va a decir, si yo me mido desde los rojos, entonces va a decir que pasa por el 0,0, que también pasa por el 120,50,
y que también pasa por el 240,0. En el eje rojo, entonces, si yo quisiera escribir a por x menos h al cuadrado más k, en el eje rojo el vértice está acá. Entonces aquí la h valdría 120 y la k valdría 50. ¿Ya? Eso es porque si se fijan, si yo me paro en el naranjo, ahí mi parábola no está trasladada, está justo en el eje, mientras que si yo me paro en el rojo, la parábola sí está trasladada 120 lugares para la derecha. Entonces por eso tengo esta ecuación de acá, y de todas maneras me seguiría faltando el a. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ya identifiquen completamente la parábola, después lo único que van a tener que hacer es evaluar la posición del barco. ¿Sí? Si están parados en el naranjo, el barco está en x igual menos 10, y si están parados en el rojo, el barco va a estar en x igual 110, como decía alguien por ahí por el chat. Entonces, si ustedes toman su eje naranjo o si toman su eje rojo, ahí van a poder encontrar de todas maneras exactamente la misma respuesta. ¿Se cachan? Lo primero que tienen que hacer entonces, recapitulando, es encontrar las constantes que definen a la parábola, y una vez que encuentran la parábola, tienen que evaluar la posición del barco. Si su parábola es la naranja, la posición del barco es menos 10. Si su parábola es la roja, la posición del barco es en 110. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Gracias, Ignacio. ¿Alguien más? De todas maneras, este problema no lo estamos resolviendo ni nada por el estilo. Yo les estoy dando las indicaciones elementales para que lo puedan resolver cuando estén trabajando ustedes solos. ¿Ya? De todas maneras, algo que podemos volver a conversar en la clase de la próxima semana, no hay mayor inconveniente. ¿Estamos bien? ¿Les parece? Perfecto. Claro, Pablo, lo que uno parte haciendo es encontrando el vértice, porque en el vértice ahí yo identifico cuánto vale la h y la k. Y con eso solo me faltaría la a para completar la ecuación completa. ¿Sí? La a puede salir de que evalúen en estos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, sigamos en el eje rojo. Si yo evalúo en 0, 0, esta ecuación de acá me va a decir i igual 0. Entonces 0 igual a por 0 menos 120 más 50. Entonces, esto 0 menos 120 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo decir que 0 es lo mismo que a por 120 al cuadrado, que es 14.400, más 50. Entonces, la a vale, lo terminamos resolviendo igual el ejercicio. Menos 50 partido por 14.400. Puedo cancelar un poquito ahí, qué sé yo. Entonces me queda menos 5 partido 1.440. Entonces la ecuación completa es en el eje rojo, menos 5 partido 1.440, factor de x menos 120 al cuadrado más 50. Entonces tú después evalúas en x igual 110 y te sale la altura que puede tener el barco para no chocar con la parábola. ¿Sí? Si lo hacen en naranjo, en vez de evaluar en 0,0, tendrían que evaluar en 0,50. De nuevo les va a dar la constante A, que de hecho les debiera dar exactamente lo mismo. Así que en el caso del naranjo sería menos 5 partido 1440, factor de x menos 0 al cuadrado, más 50. Y ahí en este caso, ustedes tendrían que evaluar en x igual menos 10. ¿Sí? Eso, saquen los pantallazos de rigor. Habíamos quedado en que yo le iba a empezar a subir los desarrollos de esto y tengo todos los desarrollos guardados, pero se me ha olvidado subirlos, así que recuérdenme hoy día por el chat, por el foro, perdón, de Ucampus, para poder subirlo y que lo tengan a mano. ¿Ya? Así que ahí el problema queda más bien resueltito, pero no quiero ahondar mucho más en detalle porque una, prefiero que lo hagan ustedes, y la otra es que quiero que alcancemos a mirar un poquito de polinomio. ¿Ya? Así que de nuevo, este problema se hace encontrando la ecuación de la parábola y después evaluando en la posición del barco, dependiendo que ustedes hayan tomado el eje naranjo o el eje rojo. Efectivamente, Tomás, el eje rojo es partiendo aquí en la esquina, el eje naranjo es poniendo el origen de coordenadas, digamos, justo al medio de la parábola. ¿Ya? Vamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio, que es un poco de recapitulación. ¿Sí? Pablo, mira, ayer varios de ustedes me anduvieron buscando y ayer tuve una...
digamos, ayer tuve un día muy largo lleno de reuniones, pero normalmente yo estoy en las tardes en la oficina de Discord, digamos de 3 a 6, casi con certeza me pillan, ¿ya? Así que ahí no hay problema. Si no me pillan, me pueden escribir. Y ahí entonces yo puedo meterme al chat o les aviso que no puedo y a qué hora puedo, ¿ya? Eso. Entonces, dice por acá, bosqueje la gráfica de la función polinomial p de x igual a menos 4x por x menos 2 al cuadrado por x más 2 al cubo, identificando claramente en su gráfica cero y signos de la función. ¿Ya? Entonces, primero que nada, hagamos una recapitulación de qué es lo que es una función polinomial. Una función polinomial, no hay mucha magia detrás de esto. Una función polinomial es aquella que tiene forma de polinomio. Entonces tiene a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más hasta que voy en el x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. ¿Sí? Este es el video que les subí yo con contenido la semana pasada. Cada una de las constantes que multiplican a la x se llaman coeficientes del polinomio. Hay dos coeficientes que nos van a parecer súper importantes a lo largo de lo que uno estudia un polinomio. Este de acá, que corresponde al que uno le llama coeficiente libre o coeficiente de posición, porque siempre me indica dónde choca con el eje de la y en la función, ¿ya? Y este compadre de acá, que se llama coeficiente principal, que siempre me va a decir de qué manera se comporta más o menos mi polinomio, por eso tiene este nombre más bien escandaloso de coeficiente principal, porque efectivamente me permite sacar hartas propiedades del polinomio que yo esté trabajando. ¿Sí? Este polinomio de acá, si se fijan, no viene escrito el que me están poniendo en el problema, este que yo estoy destacando aquí arriba en amarillo, no viene escrito de esta manera porque ya viene factorizado. ¿Sí? ¿Por qué viene factorizado? ¿O por qué nos gusta tener los polinomios factorizados? Porque normalmente uno, cuando tiene las factorizaciones, puede encontrar al tiro las raíces. Entonces yo les pregunto a ustedes, si miran este polinomio de acá, ¿cuáles son las raíces que pueden encontrar acá? O las soluciones de la ecuación p de x igual a 0. Acuérdense que estas son las raíces, ¿cierto? Si yo quiero decir p de x igual a 0, en el fondo estoy diciendo que menos 4x por x menos 2 al cuadrado por x más 2 al cubo tiene que ser igual a 0. Pregunto entonces, ¿cuáles son las raíces de este compadre acá? ¿Qué me dicen ustedes? El 0, el 2 y el menos 2 me dicen Gabriel y Juan. ¿Los demás están de acuerdo? Diego dice el 2 y el menos 2. ¿Qué opina del 0? Francisco también dice 0, 2 y menos 2. Entonces, efectivamente, las raíces son, porque si se fijan, si yo tengo la multiplicación de tres cosas que me están dando 0, tengo tres alternativas. O este compadre es 0, en cuyo caso me daría x igual 0. O este compadre es 0, en cuyo caso x igual 2 me da 0. O este de acá es 0, en cuyo caso el menos 2 tiene el valor de x. ¿Ya? Entonces, tengo estas tres raíces de acá. Y en el video que yo les grabé para esta ocasión, además de saber cuáles son las raíces de un polinomio, a uno le va a interesar saber también cuál es la multiplicidad de esas raíces. La multiplicidad es un concepto como el siguiente de acá. Todos mirando, por favor, este término que yo voy a encerrar aquí de color rojo. Este término de acá, fíjense que si yo desarrollo este polinomio de acá, dice menos 4x por x menos 2 al cuadrado. O sea, en el fondo yo podría decir x menos 2 por x menos 2. Y este x más 2 al cubo yo podría decir x más 2 por x más 2 por x más 2. Y todo eso igual a 0. Entonces aquí yo les podría hacer una pregunta que es una pregunta un poco extraña, pero que ustedes perfectamente me pueden responder. El x igual menos 2, que es la raíz de esto de acá.
¿cuántas veces es raíz del polinomio grande? Yo les pregunto a ustedes, si miran acá, ¿cuántas veces aparece el término x más 2? Aparece una vez, dos veces, tres veces. Entonces uno podría decir que en total, este compadre de aquí es tres veces raíz del polinomio raro que yo tengo arriba. Si yo les pregunto por el x igual 2, ¿cuántas veces es raíz del polinomio de acá? Este compadre de aquí. Es dos veces raíz, porque es raíz ahí y raíz acá. Entonces en total es raíz dos veces. Pregunta, ¿cuántas veces es raíz el x? O sea, el 0, perdón. Una sola vez porque solamente me aparece aquí. Entonces, precisamente eso es la multiplicidad de una raíz. ¿Ya? Entonces el x igual 0 va a tener multiplicidad 1. El x igual 2 va a tener multiplicidad 2. Y el x igual menos 2 va a tener multiplicidad 3. ¿Ya? Necesito este dato de acá porque las gráficas de los polinomios se comportan de distintas formas dependiendo de la multiplicidad que tengan sus raíces, ¿ya? Y eso lo vamos a conversar ahora, que vamos a tratar de trazar el gráfico. Aquí voy a hacer varias cosas al mismo tiempo que a lo mejor no me entienden. Cualquier consulta me la van haciendo, porque lo que pasa es que me dijeron que no habían visto mucho los videos, ¿ya? Entonces, hay muchas dudas que yo aclaro ahí en el video, así que yo los invito a que lo vuelvan a mirar, sobre todo para que la próxima semana podamos repasar funciones racionales y exponencial y logaritmo, ¿ya? Porque acuérdense que después nos vuelve a pillar una prueba, viene el receso entre medio y qué sé yo, y se está negociando una marcha blanca, que digamos, si han leído el peritorio, pero de todas maneras igual la prueba viene en algún momento. Así que eso es algo que tenemos que poder repasar la próxima semana para que la semana de receso efectivamente descansen de precálculo. ¿Ya? Entonces, tenemos la raíz x igual 0, la raíz x igual 2 y la raíz x igual menos 2. Pregunta, ¿cómo se ven las raíces en un gráfico? ¿Qué es lo que pasa en un gráfico cuando yo tengo una raíz? Por ejemplo, cuando yo tenía las raíces de una cuadrática, ¿cómo veía son las intersecciones? ¿Con qué, Diego? ¿Intersecciones con qué cosa? Con el eje X. Muy bien. Perfecto, Madeline, Fabián, Juan. Excelente. Entonces, eso trasciende a cualquier tipo de gráfica, ¿ya? No es solo una propiedad de las cuadráticas. Entonces, vamos a tratar de nuevo, vamos a tratar de chamullar el gráfico de esto de aquí. ¿Sí? Entonces tengo así, tengo esto por acá. No, Shakti, mira. El 2 tiene multiplicidad 2 porque yo te pregunto aquí, ¿cuánto tiene que valer x para que x menos 2 valga 0? Si tú me resuelves esta ecuación, te da solución 2. Entonces la raíz es el 2, no el menos 2. ¿Cachai? Por otro lado, cuando tú dices x más 2 igual a 0, ahí la solución es el x igual menos 2. Entonces, por eso el menos 2 aparece 3 veces, porque aquí lo tengo 1, 2, 3, mientras que el 2 lo tengo 1, 2 veces, por eso es solo 2. ¿Se cacha? ¿Sí? Con la raíz como que se te cambia el signo de ese paréntesis. ¿Ya? Ya. Vale, no hay problema. Entonces, yo tengo mis raíces que son el 0, ¿sí? Vamos a tirarlas de otro color, aquí está el 0, por aquí voy a poner el 1 y por aquí voy a poner el 2, ¿sí? Entonces, aquí está el 0, aquí está el 1 y aquí está el 2. Y por acá entonces voy a tirar el menos 1 y el menos 2. Voy a alargar un poquito mi rayos. No quería que se borrara entera. Así. Por acá. Entonces tengo el menos 2, que es una de las raíces. Tengo el 0, que es otra raíz. El 1 lo voy a borrar porque no es una raíz como tal. O sea, está graficado ahí el 1 y el menos 1. Pero las raíces son el menos 2, el 0 y el 2. ¿Ya? Y además este polinomio
Pregunta para el público. Si yo desarrollara este polinomio de acá, o el que tengo destacado aquí en amarillo, pregunta, ¿de qué grado me queda? ¿5? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El Jonathan plantó ahí la discordancia, Gabriel también, Madeleine también, y nos dicen grado 6. ¿Sí? Efectivamente es grado 6, porque aquí yo tengo este de grado 2, tengo multiplicado por algo de grado 3, ya voy en grado 5, pero además está multiplicado por este que tiene grado 1. Entonces, 1 más 2 más 3, todo esto tiene grado... Perdón, sí, está bien. 1 más 2 más 3, todo esto tiene grado 6. ¿Ya? Así que este es un polinomio de grado 6, ¿sí? Entonces uno podría decir que el grado de P es 6. Y algo que yo discuto en los videos de este contenido es que cuando uno tiene un polinomio de grado par, el gráfico se parece mucho al de x cuadrado, pero al medio pasan cosas, ¿ya? Entonces, si tengo algo de grado 6, va a tener un comportamiento más bien cuadrático, o sea que va a ser convexo o va a ser cóncavo. Y ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo les tinca que va a ser este polinomio? ¿Va a ser cóncavo o va a ser convexo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y quién se tira un carril de por qué debería ser cóncavo o convexo? Ya, Ignacio dice que es cóncavo. Tomás también dice cóncavo por el -4. Y yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. ¿Sí? Como aquí yo tengo algo de grado 6 y lo estoy multiplicando por una constante negativa, lo que va a pasar entonces es que va a venir como desde muy abajo la gráfica, va a hacer cosas raras entre medio y después se va a devolver para el lado negativo. ¿Ya? Porque está multiplicada por una constante menor que 0. ¿Ya? Entonces, tiene comportamiento parecido al de x cuadrado, va a ser cóncavo porque está multiplicado por -4, y tiene 3 raíces en total de distinta multiplicidad. Cuando uno trabaja con la multiplicidad de estas cosas, tiene dos escenarios, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que nuestra función, el gráfico de este polinomio, va a venir como de por acá abajo y después se va a ir para allá para abajo, ¿ya? Eso es lo primero que ya vamos a tener más o menos claro. Como en el -2 tiene multiplicidad impar, cuando yo tengo un 0 de multiplicidad impar, entonces yo voy a cruzar el eje para el otro lado. Entonces mi función va a venir de por acá, y en el -2 se va a cruzar para el otro extremo. En el 0, yo voy a tener, déjenme mirar una cosa acá, porque esto está raro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es cuadrático. Esto va a cruzar. Ah, no he dicho nada, está bien, está bien. En el 0, que yo tengo otra raíz, de nuevo tengo multiplicidad impar. Entonces, como tengo multiplicidad impar, lo que va a pasar con mi gráfico es que va a venir por acá, después en el 0 tiene que volverse a hacer 0, y otra vez va a cruzar para el otro lado. ¿Ya? Y finalmente, como en el x igual 2 yo tengo multiplicidad par, ahí va a ocurrir otra cosa. Lo que pasa con la multiplicidad par en los 0 es que mi gráfico se va a acercar, va a valer 0, pero se va a devolver. Entonces mi gráfica, súper chamullada, ¿ustedes están de acuerdo conmigo? Esto de aquí son puras propiedades que estamos sacando así como el ojo, ¿ya? De nuevo, tengo estos tres ceros, que son el -2, el 0 y el 2. Como este compadre tiene multiplicidad impar, que era el 3, entonces va a cruzar de negativo a positivo. Como esto tiene multiplicidad impar, de nuevo va a pasar de positivo a negativo. Y como este compadre tenía multiplicidad par, no va a cambiar el signo. Entonces, si venía negativo, después se va a devolver negativo. Entonces, el gráfico de nuestra función, más o menos, va a tener esta estructura. ¿Ya? Eso es todo lo que uno repasa cuando tiene funciones polinomiales para graficarlas. ¿Ya? Yo sé que se ve un análisis súper sencillo y que uno dice, ya, pero este gráfico no tiene mucha pinta de nada. Vamos a mirar el GeoGebra para ver qué es lo que pasa con él. Entonces ahora vamos a graficar nuestra última función de la clase, que sería -4x por x menos 2 al cuadrado
por x más 2 al cubo. ¿Sí? Y voy a desactivar las demás para que no nos enredemos con tanta cosa. Ya, ahí está nuestro gráfico. ¿Sí? Vamos a achicarle los ejes. Denme un segundo. Ahí. ¿Ya? Lo único que hice aquí fue alterar un poco la, digamos, la proporción de los ejes, pero si se fijan, esto de acá versus lo que nosotros graficamos no es tan distinto. Venía mi función del lado negativo, en el menos 2 cruzó para arriba, después se devolvió hasta el 0 donde volvió a cruzar para abajo, y después en el 2 valió 0, pero después se devolvió para el lado negativo. ¿Sí? Esta función de aquí es el gráfico completamente correcto, versus el chamullazo que nosotros nos pegamos como gráfico, pero miren, nosotros tenemos esta estructura de acá, y el gráfico que nos salió a nosotros tan distinto no es. Por supuesto que no teníamos cómo calcular cada una de las cosas, pero si se fijan repasa el mismo comportamiento. Viene desde el lado negativo, en menos 2 cruza hacia el positivo, en 0 se devuelve al negativo, y después en 2 vale 0 y se devuelve, que es exactamente el mismo comportamiento que yo aprecio en el gráfico de verdad. ¿Sí? ¿Cuándo cruzan los ceros, Chakti? Cruzan cuando tengo multiplicidad impar, como en el caso del menos 2 y el 0, que tenía multiplicidad 3 y 1. En cambio, en el otro que tiene multiplicidad par, no cruzo, sino que topo el 0 y después me devuelvo. ¿Ya? Eso es una propiedad que yo revisé en uno de los videos. Entonces, si no se acuerdan bien de eso, yo les sugiero que vuelvan a mirar los videos para que se acuerden. ¿Sí? Pero, recapitulando, los ceros cruzan cuando tengo multiplicidad impar y se devuelven cuando tengo multiplicidad par. ¿Se entiende más o menos? Entonces ahí ya terminamos el primer ejercicio de polinomiales. El segundo, ya se nos acabó el tiempo, pero el segundo es la misma cosa en realidad. Primero les pedimos que despejen la variable y. La variable y, si se fijan, les va a quedar como un polinomio cúbico. Y después tenemos que hacer la misma pega de antes, graficar con los puntos de intersección, la convexidad, la concavidad y todas esas cosas. ¿Ya? Quiero subirles solución de este para que lo tengan a mano para poder resolver el resto de la guía. ¿Ya? Lo que acabamos de hacer nosotros en este rato es el primer problema de parábolas que hay en la guía y los primeros 2 problemas de polinomiales que hay en la guía también, que les voy a subir ahora terminando la clase. ¿Ya? Exactamente, lo que queda, Gabriel, es menos x más 3 al cubo más 27. Entonces de ahí uno puede sacar algunas propiedades ya. Por el menos, esto de nuevo va a tener comportamiento, el x cubo no es ni cóncavo ni convexo, tiene un lado cóncavo y otro lado convexo, pero se va a reflejar, si te fijas, eso está trasladado en 3 a la izquierda, en 27 más arriba, y está reflejado por las propiedades que nosotros teníamos de gráfica. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó más o menos claro lo de hoy día? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Con eso ya estamos por el día de hoy. Y voy a dejar de grabar.